Después de haber hecho la oración, continuamos con el tema de la clase pasada, que tiene que ver con el sector público. La vez pasada vimos todo lo que tiene que ver con los empleados públicos, la clasificación, y esta vez vamos a ver la parte económica del país. Primera pregunta, ya la respondieron, ya van respondiendo y ya le doy paso a la segunda pregunta y así sucesivamente vamos a trabajar de tal manera que quede pregunta y respuesta en caso de que le llegue a pedir la foto de su trabajo ahora. Bueno, ¿ya respondieron? En reacciones, me hacen el favor, el que vaya terminando. Muy bien, Felipe. Lobatón, bien. Ya terminó. Juan David ya terminó, muy bien. Si ustedes responden la veo mal, ¿por qué? La veo regular, ¿por qué? O está bien aparentemente, ¿por qué? ¿Qué falencias veo? ¿Qué situaciones ven? Profe, si no ve ventajas y desventajas. También las puede clasificar, muy bien. Puede ver lo positivo a nivel económico y también puede deducir lo negativo también económicamente. Juan David Enciso ya terminó, muy bien. La próxima clase ya me entrevisto con el profe Never para pedir permiso para el trabajo con la Universidad Santo Tomás para ustedes. ¿Ya? Entonces tratando de buscarles espacios a ustedes para que miren carreras, para que miren muchas opciones que son importantes. Vayan mirando el simulacro de las pruebas en IFES interactivo, que dan simulacro siempre de cómo van a hacer las pruebas para que puedan desarrollar ese simulacro antes de la prueba virtual que se va a hacer. Segunda pregunta. ¿Qué impuestos pagan sus padres? Si están con sus padres, se pueden levantar de su escritorio e irles a preguntar. ¿Qué impuestos pagan ellos? No sé si ustedes algún día han tenido la oportunidad de revisar los recibos de los impuestos que ellos pagan. Ningunas. Cada año se paga impuestos. ¿Ya? Por dos. Cada año. Usted sabe que el Estado, la persona que demore, creo que son 5 o 6 años sin pagar impuestos, no sé qué Embargo. tiempo, hay un embargo de propiedades. Bueno, tercera pregunta. Ya dejaron ahí el espacio, se pueden colocar en pie y van y preguntan y están autorizados para hacerlo. Le preguntan a sus padres qué tipo de impuestos pagan ellos, porque si tienen, por ejemplo, Camilo que tiene allá una papelería, me imagino que el impuesto de industria y comercio, ¿ya? Si ganan más de 4 millones, deben pagar también el impuesto de la DIAN, ya por patrimonio. Bueno, tercera pregunta. Y ahorita hacemos el debate con las respuestas que den algunos. Realiza un listado de 5 empleados públicos. Realiza un listado de 5 empleados públicos. Sí, Felipe, ¿cómo ve usted la situación económica del país? ¿Realiza qué, profe? ¿Cómo es? Realiza un listado de 5 empleados públicos. Los que llaman funcionarios del Estado. ¿Cuáles serían esos? Que reciben su sueldo mensual, son pagos por el gobierno
y son carreras permanentes por carrera administrativa. Juan David ya terminó, muy bien. Son 3 preguntas para iniciar la clase de hoy. Ya ahorita hacemos la deliberación. Listo, iniciamos. Primera pregunta, ¿cómo veo la situación económica? ¿Cómo es la situación económica de nuestro país? ¿Cómo la ve Camilo Colmenares? Primera pregunta. En estos momentos pues, se encuentra regular, ¿no? Porque, por decirlo así, hubo como un estancamiento en todas las empresas y, o sea, en toda la economía, ¿sí? Debido a la emergencia sanitaria por la que se encuentra pasando en el país ahorita. Sí, Y un momento. pues, Siga, sí, señor. y pues, o sea, ahorita las personas como que, o sea, la economía en el país se trancó, tuvo un estancamiento. Bajo el nivel de demanda, ya de la Sí, adquisición de productos, aumentó el desempleo en Colombia, aumentó ya el desempleo. bajaron los salarios porque hay algunas empresas que están pagando la mitad del salario, ya. Bueno, gracias por su participación. María José, la misma pregunta. ¿Cómo ve la situación económica del país en estos momentos? Se ha visto afectada por distintas variables que han impactado directamente al bolsillo de todo ciudadano, por ejemplo, porque bajó el barril, entonces Las bajas del cada vez petróleo. va como y cada vez va bajando más. Pero el aumento también de los servicios públicos. Hay que dar explicación a todos esos factores que desafortunadamente nos están afectando directamente. ¿Ya? Bueno, segunda pregunta. ¿Qué impuestos pagan sus padres? Sunce. El impuesto predial, el IVA y el SAT, no sé si se considerará también un impuesto. Sí, claro. Esos Maestra. 3 creo. Eso, muy bien. ¿Negocio no tiene? ¿Industria y comercio? ¿No? Bien. Alejandra Urrea. Señora. ¿Qué impuestos pagan sus padres? Señora. ¿Qué impuestos pagan sus padres? ¿Qué impuestos pagan sus padres? Impuestos de los servicios públicos, el de los automóviles, de industria y comercio. ¿Tienen negocio? ¿Y no tienen de bienes de inmuebles? ¿El predial? Sí, señora. Ah, bueno. El impuesto predial. Ajá, ese también. Listo. Tercera pregunta. Jerónimo. Realiza un listado de 5 empleados públicos. Abogados del Estado, policías, entes de la Cámara de Comercio, alcaldes, concejales. Listo. Bien. Tolosa, 5 empleados públicos.
docentes, policía, personeros municipales, registradores y fiscales. Perfecto. Camila. Camila. Hernández. ¿Dónde está? Señora, 5 empleados públicos. aquí, profe, con Mayra. Sí, hable, mamá. ¿Dónde estaba? Respóndame. Alcaldes, concejales, ministros, gobernadores, personero municipal. Listo. Muy bien. Bueno. ¿Qué hable? Alcaldes, concejales. Ya le escuché. Estaba acá, profe, sino que la cámara no me ve. Sí, señor. Espero que sea la primera y última vez que estén así en grupo. Ahorita hablo con la mamita de la casa porque hay que reportar esto. Bueno, iniciamos. Vamos con la política fiscal. Escriben como subtítulo manejo económico del país o manejo económico del gobierno, exactamente. Manejo económico del gobierno. Comenzamos con la primera. La primera es la política fiscal. El subtítulo manejo económico del gobierno. Enumeramos. Primero, política fiscal. Perdón, profe, ¿esto con subtítulos? Sí, señora. Gracias. Política fiscal. Política fiscal. ¿Listos? Comenzamos. Van tomando resumen del primer párrafo, me hacen el favor. Entonces, ¿a qué corresponden? Son todos los ingresos que recibe el Estado y todo lo que... No, pero yo no veo nada. No, pero miramos nada. No tiene que cargar. No se ve, profe. ¿No se ve? Sí, ahí se ve. Yo sí veo. Sí, yo lo veo. Yo también lo veo. También. Pero Dice el internet de ustedes porque hasta cortados suenan. Pues conectados tantos teléfonos. Listo. Entonces, el que no lo vea, va tomando apuntes de lo que les voy a explicar. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, primero, la política fiscal, ¿de qué trata? Es toda la gestión que hace el gobierno para obtener recursos, para recibir esos ingresos y de qué manera los ejecuta a través del gasto público. ¿Cuál es su endeudamiento que tiene con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional? En la política fiscal tiene que ir viendo la deuda externa que tiene Colombia y el poder patrimonial del Estado colombiano en caso de una emergencia, qué capacidad tiene para asumirlo. Eso se llama el tesoro público. De eso trata la política fiscal. Dentro de esa política fiscal se tiene la ley del presupuesto general de la nación. Cada año, por lo menos a mediados de octubre, el ministro de Hacienda debe pasar la propuesta, el proyecto de ley que presente el gobierno ante el Congreso a mediados de octubre para que tengan todo el mes de noviembre de estudiar el presupuesto para cada año. El presupuesto se da anual. Bueno, ya copiaron hasta acá. ¿Tienen la Constitución Política en la mano? Escriben artículo 347. Buscan la Constitución Política de Colombia. Se pueden colocar en pie e irla a buscar. Profe, ¿puede colocar un momento la imagen, por favor? ¿Artículo qué, profe?
347. 347. Proyecto de ley de apropiaciones. Claro. Es el mismo presupuesto general de la Nación. Lo consignan, me hacen el favor, artículo 347, el que no lo tenga o no tenga la Constitución a la mano, lo pueden consultar ahí mismo en su internet, me hacen el favor. Ya, profe. Y lo consignan, por favor. ¿Artículo qué, profe? 347. Listo. Me hace el favor, Stacy, lee el artículo 347, me hace el favor. Sí, señora. El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Si los ingresos legalmente autorizados no fueren, suficientes para atender los gastos proyectados, el gobierno propondrá por separado ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados. El presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiere perfeccionado el proyecto de ley referente a los recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en el periodo legislativo siguiente. Listo, muy bien, tomaron apuntes de ese artículo 347 donde establece que el encargado, escuchen bien, y muy importante que anoten esto porque en un examen es importante, el que pasa el proyecto de ley del gobierno es el ministro de Hacienda. Es el que debe presentar ese proyecto de ley. ¿Qué cosa? El ministro de Hacienda y lo entrega a la Comisión Económica de la Cámara y del Senado para que después sea votado por todo el Congreso de la República. Bueno. ¿Lo entrega a quién, profe? A las comisiones económicas de la Cámara y del Senado. Primero lo debe aprobar la Cámara de Representantes. Si pasa, lo entregan al Senado, a la Comisión de Asuntos Económicos. Lo estudian y luego lo someten a votación de todo el Congreso de la República para ser aprobado el presupuesto para el siguiente año. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso. Si hay un déficit en el presupuesto, el gobierno debe pasar otro proyecto para mirar cómo va a remediar esa situación o ese déficit económico que tiene dentro del presupuesto. Entonces, eso es un proyecto de ley que se pasa totalmente aparte. Mientras estén proyectando las diapositivas, chicos, no se deben desconectar la cámara. Bueno. Listo. El año pasado se planteó un déficit de 14 billones dentro del presupuesto. El ministro de Hacienda pasó un proyecto que consistía en bajar los impuestos a las empresas para que éstas generaran más trabajo. Al generar más trabajo, el consumidor tiene más capacidad de compra y va a mover más la economía de un país. Pero
la mitad del Congreso no le aprobó la generación de más impuestos, porque iba a crear más impuestos y eso pretendía hacer el gobierno. Sobre todo los impuestos iban a recaer sobre la clase media, la clase trabajadora. Entonces, se aprobó la baja de impuestos sí a las empresas, quedó aprobado, ¿ya? Pero el gobierno también se comprometió también a devolver el IVA a los estratos 1 y 2. Ese IVA que se había cobrado años atrás, a irle haciendo devolución. Y no permitieron la creación de más impuestos, sobre todo el año pasado, pero a raíz de esta situación ya se prevé que para el 2021 viene otra reforma tributaria donde se van a crear más impuestos para recuperar el déficit del año pasado y el déficit de este año. Van tomando apuntes para poder pasar la diapositiva. Entonces, estas han sido las... ¿Sí? Profe, se está hablando en la clase. ¿Cómo? No estamos entendiendo muy bien porque el internet está mal. Sí se está grabando, pero ustedes deben estar tomando Profe, apuntes. que si se nos puede enviar más tarde la clase. Esta se demora en subir. Deben estar tomando apuntes. Profe, pero es que no estamos escuchando bien, es que nuestro internet está muy malo, está profe. mal. Pero deben estar tomando apuntes de lo que yo les estoy explicando. Y lo que les estoy explicando es lo que está en la diapositiva. Ya no hay excusa. Profe, yo le mando a ellos pantallazo de Profe, las si nosotros diapositivas. estamos tomando apuntes, pero no le entendemos, usted dice. Yo mando pantallazos de las El diapositivas. artículo. Listo, ya copiaron el artículo. Estoy explicando que desde el año pasado a este año hay un déficit de 14 billones dentro del presupuesto. ¿Qué se logró? ¿Qué se aprobó dentro del proyecto de ley que pasó anexo al presupuesto del gobierno? Se logró bajar los impuestos de las empresas, a los dueños de las empresas para que generaran más trabajo. Se evitó más reformas tributarias o impuestos a la clase trabajadora, sobre todo a la clase del estrato 3 y 4. Y el gobierno se comprometió a la devolución del IVA a los sectores más marginados, sector estrato 1 y 2. Eso hace referencia a la política fiscal, todo lo que tenga que ver con el presupuesto de la nación, todos los ingresos, cómo tiene el país esos ingresos para sumarle al presupuesto y en qué los invierte. Eso se llama política fiscal. Esa es la primera. Segunda, como subtítulo, política monetaria. Política monetaria en Colombia. Es importante, es la que maneja el destino del país prácticamente. ¿En qué consiste? Debe tratar de mantener un equilibrio entre la inflación y la deflación, un término medio. Entonces, ¿en qué consiste esto? El Banco de la República mantiene un esquema que es la encargada de emitir el dinero, fabricar el dinero para ponerlo en circulación. Mediante sesiones del Banco de la República con sus directivos y el gobierno, con el ministro de Hacienda, cada año determina qué cantidad de dinero se pone en circulación. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto dinero emite el Banco de la República o cuántos préstamos realiza a los diferentes bancos? Entonces,
una meta que se ha trazado entre la política monetaria en Colombia es que la inflación no debe subir por encima del 3%, ¿ya? Ni los precios, ni los productos, nada que ver. Pero sí les preocupan los cambios climáticos que se generan, que puede implementar de que los precios de los productos puedan subir dentro de la canasta familiar. Otra segunda política que se mantiene es que ellos deben vigilar bastante cuánto dinero hay en circulación. Porque si las personas disponen de demasiado dinero para sus compras, van a adquirir bastantes bienes. Y esto hace que el nivel de demanda sea alto y que la capacidad del país no dé abasto y comience a presentarse una escasez de bienes respecto a la demanda, y eso origina un fenómeno que se llama inflación. Pero si es lo contrario, si hay poco dinero en circulación y no hay un equilibrio, las personas no van a tener con qué comprar los productos. No se va a generar buena demanda. Entonces, comienzan a quebrar algunas empresas o se van a quedar con sus productos porque no hay quien les compre, porque no hay un dinero, un equilibrio en circulación de dinero. Esta situación genera o se llama deflación. Conclusión, debe haber un equilibrio de circulación de dinero y de bienes para que la política económica o monetaria sea estable en un país. Profe, lo hice otra vez, ¿debe haber qué? Conclusión, debe haber un equilibrio en la circulación del dinero y de bienes para que la política monetaria de un país sea estable. De eso se trata la política monetaria. El gobierno debe vigilar cuánto dinero hay en circulación. Si hay mucho, Es que no me quedo en la circulación de qué. De dinero y de bienes. Ah, ok. Debe ser equilibrado. Porque si hay demasiado dinero en circulación, los bienes tienden a desaparecer y va a generar inflación, porque hay alta demanda. Y si hay poco dinero, los bienes van a quedar porque no hay quien los compre. ¿Ya? Entonces, esto va a generar un estancamiento de la economía. Entonces, debe ser equilibrado. Ni demasiado, ni tampoco menos. Entonces, eso lo fija cada año el Banco de la República, cuánto dinero entra en circulación para el país. Viene la política de rentas. Tercera. Cuando hablamos de rentas, jóvenes, son los impuestos. Profe, ¿a qué se refiere cuando dicen declaración de renta? El patrimonio. Pues los patrimonios, los bienes que usted tiene, los impuestos que se deben pagar, todo eso. Entonces, la política de rentas es un instrumento de la política que tiene cada gobierno, ¿ya? Que genera los precios de los productos o los servicios y qué impuestos o recargos se deben pagar ahí. Los salarios. La política de rentas establece también los salarios a nivel de todo el país. También es un proyecto que se reúnen todos los trabajadores del Estado, de las centrales obreras, y se sientan en la mesa de negociación con el gobierno a fijar el salario para cada año. También lo hacen desde el mes de noviembre para establecerlo a partir de enero. Cuando no llegan acuerdos entre las centrales obreras, lo da el gobierno por decreto. Fija el salario para los colombianos. Profe.
O sea que es el mismo, son los mismos agentes económicos. ¿Dentro de la política de rentas? ¿O Sí. a qué hace referencia? Lo que usted acaba de decir ahorita se refiere a los agentes económicos o... Aquí juega papel importante más que todo es las empresas y la familia, los dos agentes económicos. El Estado se encarga de recaudar y de fijar parámetros. Ahí hace el gravamen del IVA y establece salarios. Listo, van tomando apuntes. Bueno. ¿Listo, chicos? ¿Puedo pasar la diapositiva? ¿Ya tomaron apuntes? No, profe, un momentico, Sí, por favor. profe. Sí. Felipe, ¿ya terminó? María José, ¿ya terminó? No veo el grupo donde está Camila. Profe, lo que pasó fue que el celular de Mayra se le fue el internet y estamos todos acá. Entonces aquí estamos todos. Porque yo veo unas por allá asomándose por la ventana. ¿Y será el mismo grupo? No, es otra gente que está en la finca, profe. Ah, ya. Bueno. Listo. Política de rentas. Tiene que ver con todo el gravamen de impuestos, el pago de impuestos, establecer salarios, prestaciones. Profe, Señora. usted sí miró que este man, el gobernador, subió hace como ayer, creo, algo de que, digamos, aquí en el Meta habían como 900 casos y de un día para otro ya todos estaban aliviados y solo habían 79 casos. Pues está raro eso. Sí. Muy raro eso. Esperemos de aquí a unos 20 o 25 días que sucede. Pues De que ahí, la mitad, bueno, todos eran de la cárcel. y Pues de sí, ahí, pero eso publicaron, digamos, ayer que, digamos, habían 900 y hoy ya dijeron que todos se curaron y solo hay Sí. 79. de la noche a la mañana. ¿No? ¿O están Esperemos hablando de 20, los presos? esperemos 20 días que datos estadísticos se entregan porque como En se este mes- reactivó nuevamente la economía. Y ahí es donde hay que tomar decisiones nuevamente para los colegios. Si ve en Francia y en otros países que les tocó otra vez los jóvenes suspender clases nuevamente. Bueno. Pues en algunos países están yendo también así cada 2 días, creo, día intermedio. Porque es que en esos países europeos hay algo que hay que tener presente, que el internet gratuito lo paga el Estado totalmente. Allá es gratis. ¿Ya? Y acá como estamos en un país en vía de desarrollo, desafortunadamente, pues, y el gobierno ha invertido para otras cosas menos en educación y en tecnología, y mire el fracaso que se ha llevado, la sorpresa que se ha llevado ahora. Bueno, como un subtítulo ahí pequeñito,
de lo de rentas, un pequeño subtítulo es ¿quiénes pagan o hacen declaración de renta? Yo la voy a la clase. ¿Quiénes hacen declaración de renta? ¿Dónde está su? Espere un momento. Ya vamos a terminar. Ahorita me quedo con unos estudiantes y cito una mamita, porque no podemos seguir así en ese desorden. Bueno, entonces escriben como subtítulo, ¿qué personas declaran, hacen declaración de renta? ¿Quiénes están obligados a declarar renta? Primero los asalariados, por lo menos los que ganan más o menos entre 3.900.000 en adelante. Los que tengan un ingreso con salarios mensual entre 47 millones en adelante. Esto está dado para los congresistas o las personas que ganen más o menos ese salario. Y las personas que anualmente tengan un ingreso que tienen la cantidad al año, que ganen más de 154 millones en adelante. Entonces, esos ingresos pueden ser por compra de bienes, de inmuebles, salarios, ventas de propiedades. Van anotando esos datos que están ahí. Pero no es que digamos la cantidad del valor de sus propiedades, uno también tiene que hacer algo, como reportar. Sí, descarga en la página de internet el formulario de la DIAN, llena eso, paga el impuesto, pero tiene primero que acercarse, creo que a las oficinas de la DIAN en Villavicencio, y presentar primero unos documentos. ¿Ya? Eso sí hay que tener bastante cuidado. Y algunas empresas para laborar les piden a uno dentro de los contratos la declaración de renta. Es algo que se emite anualmente. Las empresas también lo hacen, las empresas, las personas naturales o las personas jurídicas. Bueno, listo, tomaron apuntes a partir de qué salario, de ingreso patrimonial a partir de cuántos millones, de ingreso mensual más o menos a partir de cuántos millones también, los que deben registrar declaración de renta. Listo, nos vamos con la última. Creo que la número 4, la política exterior. Dentro de esa política exterior es la imagen que tiene Colombia a nivel del mundo. Y es la imagen que más debe cuidar y es la imagen que desafortunadamente en los últimos años ha dejado caer. ¿Cuál es la imagen? En el campo político no es muy buena. Colombia fue otra vez señalado por el gobierno norteamericano de ser un país productor de drogas y de no haber manejado políticas en contra del narcotráfico. A nivel económico, no se arriesga a realizar
Tratados comerciales, está estancado a nivel comercial. No hay inversión extranjera en el país, desafortunadamente. La única inversión que está parada extranjera es la explotación de recursos naturales, pero la han parado debido a protestas y a proyectos de ley en defensa del medio ambiente, porque ustedes saben que los árabes... Perdón, profe. Señor. Es que Mayra me escribió que ya le llegó el internet, que si por favor la podía aceptar. No hay ninguno en espera. La política... La política del Estado es de permitir la entrada de grandes multinacionales a explotar los recursos naturales del país, como los japoneses, los chinos que ya están en la parte del departamento de Córdoba, y pretenden explotar un recurso minero que hay en la parte del departamento de Santander, pero hay un proyecto de ley en defensa del medio ambiente y ha trancado ese proceso de explotación. Entonces, la imagen de Colombia no es buena, ni económicamente, ni políticamente. Profe, ¿será que me hace el favor y me muestra la diapositiva anterior un momentico? Sí, señor. Van haciendo resumen de esta política exterior. Profe, ¿hoy va a ser el reto? Reto, no, porque entraron tarde y toca darle un espacio de que puedan salir 10 minuticos antes, como lo habíamos hablado. ¿Ya? ¿Listos? Sí, profe, ya, gracias. Profe, ¿la puedo un momentico, por favor? Un momentico, ¿Cómo? un momentico, un momentico. Devolverlo un momentico, por favor. ¿Esa? ¿Ya? Listo. Listo, profe, gracias. Ajá. Listo. Ese es el resumen que ustedes están realizando. ¿Qué le falta al país? Realizar más tratados económicos, arriesgarse a exportar más, a ser más competitivo dentro del mundo globalizado. No sé qué pasa con el Ministerio del Comercio. Generar, eso también lo pueden escribir, el Ministerio de Comercio, generar políticas que reactiven la balanza comercial del país. Profe, ¿usted qué dijo que reactiven qué? La balanza comercial del país. ¿Qué es la balanza comercial del país? Que aumenten las exportaciones y aumenten también las importaciones. Algo que también afecta a la política de Colombia en el exterior es el orden público, no solamente el narcotráfico, sino la parte de la violencia de grupos ilegales, al margen de la ley, ha dificultado bastante la imagen de Colombia, no le ha generado buena imagen. Pero desde hace muchísimos años. Sí, pero no sé qué gobierno sea capaz de levantarlo. Porque Yo creo ahorita, que debe haber, no puede haber, sí puede, debería haber una presidenta, las mujeres siempre son mejor. esperemos a ver qué pasa. La decisión política está en manos de ustedes dentro de unos años, de darle un giro diferente al sistema político en Colombia. Hay que cambiar. Y ustedes son los que deciden. Aunque ustedes son bastante apolíticos. ¿Ya? Una cosa es ser político
Otra cosa es hacer política muy diferente. Y los ideales o las diferentes filosofías de los partidos políticos han cambiado bastante, son muy variados. De la noche a la mañana se integran con otros partidos o movimientos políticos y se pierde la parte ideológica. Bueno, ustedes son los que tienen que cambiar este país. No generando más, generando voto, pero el voto, un voto en blanco para pedirle al país un cambio de estructuras políticas. Hay algunos que de pronto no les gusta ir a votar. El estudiante que, por ejemplo, cuando recién saca su documento, su cédula, se registra como votante activo. Cuando vota por primera vez, le dan un certificado de bienvenida. El gobierno está buscando las miles de estrategias para que los jóvenes vuelvan a hacer o aumente la cantidad de votantes. Hay varias. Primero, les dan el diploma. Segundo, les dan descuentos para la vida universitaria. Tercero, que el servicio militar. Cantidad de prebendas para que vayan y voten. Pero igual votarlos, obligarlos a que voten, no lo puede hacer. Se puede votar en blanco. Pero igual dentro del sistema de la registraduría hay una banda fuerte que hay movimiento de votos, compra de votos, arreglo de votos. Este es un sistema que desafortunadamente en el gobierno siempre ha existido. Bueno, chicos, la tarea. Vamos con la tarea. Profe, ¿la puedo volver un momento? Hay que hacer grandes pactos comerciales con los grandes potencias. Bajarle también a la tasa de aranceles también a los productos que ingresan al país. Hay muchas estrategias que debe generar, el gobierno debe generar un cambio económico muy fuerte. Ya, profe, gracias. Listo, la tarea son 2 puntos. Primero, consultan en la página del Ministerio de Hacienda, en la página del gobierno. Hay otra que es una copia, no entren a esa porque hay, de una vez el sistema, si su computador tiene el sistema de seguridad, le dice no es segura su página, ¿ya? Hay una copia de esa página. Usted entra a la del gobierno. Investiga el proyecto del presupuesto de la Nación para el 2020 que fue emanado o fue establecido el 19 de febrero del 2020. ¿Qué es el presupuesto? Ahí dice qué porcentaje o cuántos millones le invierte el país a la educación, a la tecnología, al sector salud, a la parte militar, todos los estamentos que el gobierno debe girarle los presupuestos. Cuánto dinero se gira para todos esos sectores a través de los ministerios. Los ministerios son los que reciben esos recursos y los reparten a las diferentes entidades territoriales para atender salud, para atender la parte social, vivienda, todo eso. Segundo punto, investigar sobre el salario mínimo en Colombia, en cuánto está este año, cuánto es el valor del subsidio de alimentación, de transporte, en qué precio está el salario mínimo en Colombia en la actualidad. Todo se debe consignar y desarrollar en el cuaderno. Se deben tomar las fotos muy bien porque hay fotos que uno las recibe como trabajo y no las deja ampliar y es muy difícil leerle el contenido. Profe, repite bien la pregunta 1. La 1, consulta en la página del gobierno del Ministerio de Hacienda, investigar lo del presupuesto general de la Nación para este año.
Ese decreto se dio el 19 de febrero del 2020. Y la segunda pregunta es investigar en cuánto está el salario mínimo en Colombia. Cuánto es el valor del subsidio de alimentación, de transporte, la prima de alimentación que reciben cada uno de los empleados. Listo. Profe, ¿hasta cuándo hay plazo? Ay, cierto. Ustedes en la clase pasada enviaron un trabajo el sábado, ¿cierto? ¿Es correcto? Sí. Sí. Bueno. Les voy a dar plazo hasta el día lunes. ¿Ya? Hasta las 10 de la mañana. No intenten subir el trabajo a las 9:30 de la mañana. No. El trabajo lo deben poder, tienen el espacio, tienen el tiempo, tienen viernes, tienen sábado, tienen domingo, tienen lunes, por ahí hasta las 9, que les cargue bien su trabajo. ¿Ya? Bueno. Listo. Primera pregunta para Daira. Daira, ¿me puede explicar cuál es la política fiscal? ¿De qué trata la política fiscal? Dice conjunto de facultades normativas de gestión, o sea, para obtener ingresos. Busca organizar un sistema de ingresos y de gastos públicos y ahí nombra el artículo 345 de la Constitución Política. Que establece el presupuesto general de la nación. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la política monetaria del país, Tolosa? ¿En qué consiste la política monetaria del país? Perdón, profe. ¿En qué consiste la política monetaria del país? No sé, profe. ¿No consignó? Diga. Nosotros. No, profe, yo. Nosotros. A ver, Sara. Ah, ya le iba a decir. La política monetaria maneja el destino del país y trata de mantener un equilibrio entre la inflación y la deflación. Exactamente, tiene que manejar ese dinero en circulación. Esa política monetaria la establece el Banco de la República. Listo. Dana Martínez, ¿cuál es la política de rentas dentro de un país? Dana. La política de rentas es la que, bueno, es cuando el gobierno intenta manejar la formación y la evolución de los tipos de renta, como la declaración de impuestos y también fija salarios y prestaciones sociales. Ajá. Bueno, listo. Me hacen el favor y se queda conmigo, ya se pueden retirar, se queda conmigo el grupo de Jesús Jiménez, ¿me hace el favor? Los Sí, demás señor. tienen buena tarde. Chao, profe. Chao, que estén bien. Bendiciones para los que se quedan. Gracias, profe. Juiciosos. Yo se lo Tienen echaba este ratico para que puedan al Ministerio de Salud. tomar algo. Todos al Ministerio de Salud, profesor. Profe, de una. tómele foto y mándelo a la alcaldía. Vea, Obvio, Toca reportarlo claro, a la de una. alcaldía. vea. Jóvenes, listo, los demás se retiran, me hacen el favor.
Listo. ¿Ustedes están en la casa de quién? Profe, están en una finca. Estamos en una finca ¿De la mamá de quién? Ay, amigo, allá atrás no colabore tanto. Juan, córrase ahí. ¿La mamá de quién? ¿Hay algún adulto ahí? ¡Mami! Sí, señora. ¿Me la pasan? ¿Me hacen el favor? Profe, ¿qué es que está pasando? Pero ya viene. Si quiere que la lleve. No se les Ya, escucha. Profe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hablo con el papá de Ana Sofía Mesa, profe. Ana Sofía Mesa. Papito, hágame un favor. Como aquí estoy, la clase estuvo vigilada por un administrativo del colegio, me pidió que hablara con su merced. ¿Por qué están todos en la casa suya? Profe, la verdad, pues primero extenderle una disculpa por la situación que se presentó hoy, pero lo hicimos porque mi hija Sofía está hoy de cumpleaños. Ah, bueno. Entonces yo invité a los amiguitos más cercanos para que acompañaran a compartir un almuerzo. La verdad, acá tenemos muy buen internet. No sé por qué precisamente hoy se estaba saliendo de la clase y mejor dicho, todo se prestó para que estuviera mal la situación cuando estaban en la clase. Sí, entonces, profe, pues, la verdad pedirle mil disculpas. No se va a volver a presentar, pero los niños, la verdad la responsabilidad es mía. Yo fui el que los invité. Ellos lo primero que me dijeron fue el tema del internet para la clase. Estaban súper preocupados por ese tema. Y yo les dije que no se preocuparan por eso, que acá ellos tenían un muy buen internet y que podían recibir la clase ellos aquí sin ningún inconveniente. No pensé que se fueran a presentar pues esta situación, profe. La verdad le pido mil disculpas y créame que no se vuelve a presentar, profe. Listo, sí señor, yo paso el reporte de que están de cumpleaños y de todas maneras, sí, es un compartir entre compañeros. El detalle sí fue que estuvo muy intermitente el internet y me preocupa que de pronto ellos no hayan alcanzado a consignar o a realizar su trabajo. En YouTube cuando hacen las clases. No, profe, usted sabe que esos niños son muy juiciosos y la verdad también sabes que es la primera vez que se presenta esta situación. Pues se hizo por el tema del cumpleaños y pues créeme que no se va a volver a presentar la situación. Sí, lo importante profe, es que mil disculpas. No, tranquilo. Lo importante es que tengan las medidas de seguridad, que regresen rápido a sus casas. ¿Listo? Sí, no, profe, no, tranquila que acá, porque es dicho, el horario que ya todo me el tema de compete a bioseguridad mí se está velar cumpliendo. por ellos a pesar de que estén en la parte virtual. ¿Listo? Bueno, no, profe, gracias. Cosa que le agradezco mucho. Sí, señor, que esté bien. Igualmente, profe, que tenga una linda tarde. Hasta luego. Buena tarde, hasta luego. Hasta luego.